Con la introducción que se te dio, ¿qué piensas de la trata y el tráfico de personas? Sinceramente son dos temas importantes, hay gente que los llega a confundir, pero vamos a hacer un recuento claro y conciso. La trata es la movilización de las personas, pero a base de amenazas, las cuales no quieren ser movidas de un lugar a otro, pero por algunas cuestiones de terceros, sobre todo monetarias, se lleva a cabo esta actividad ilegal. El tráfico se podría decir que es más o menos igual, pero la diferencia aquí es que la persona que se moviliza lo hace bajo su propio riesgo, ya que sabe que llegando a otro lugar no va a tener ninguna ayuda del gobierno o inclusive de nadie, ya que lo está haciendo por una cuestión monetaria o por, sí, sobre todo un mejor ambiente laboral o incluso para buscar oportunidades de trabajo, las cuales a veces no las hay en el lugar donde reside. Es parte de las Naciones Unidas y esta organización ha planteado una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 que han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. La mayoría de estos estados también han adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. ¿Tú qué piensas de los tratados que han sido firmados por México y en materia de los derechos humanos? Ok, cabe recalcar que todo esto viene desde la Segunda Guerra Mundial. Todas estas acciones que tomó la ONU son después de, pues sí, los lamentables sucesos que se vivieron en Europa, por así decirlo, entre pues las naciones que ya varia gente conoce. ¿A qué viene todo esto? La ONU ha creado, como bien dijiste, reglamentos, leyes o incluso, por así decirlo, constituciones, las cuales se intentan implementar en los diferentes países, sobre todo estos países que pertenecen a esta organización. Pero la diferencia es que cómo lo implementan estos países. Depende muchísimo de las leyes locales para que éstas se acomoden a las que dicta la ONU y así poder cerrar estos círculos viciosos, por así decirlo, que quedan pues no muy bien cubiertos. Por ejemplo, la ONU lanzó un convenio o un documento sobre la trata de personas, pero a mí en México tal vez me ayuda. ¿Por qué? Porque sí se está castigando, se está penalizando, pero si nos vamos a otros países, por ejemplo Tailandia, en donde la trata de personas no está penalizada, al contrario, se podría decir que hasta cierto punto llega a ser legal, es una ambigüedad en la cual no podemos decir si estas son buenas o son malas. Obviamente tienen el criterio y por algo se crearon, pero de cómo las apliquen los estados es el verdadero efecto. Regresando a México, México yo sé que tiene alrededor de 200 contratos o tratados, por así decirlo, firmados en cuestión de derechos humanos. La pregunta aquí real es, ¿México, al firmar todos estos, de verdad los está ocupando o simplemente es una, pues sí, como cosa por hacer, simplemente por ser parte de las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, perdón? Se puede decir que sí se ha visto algún cambio, se ha dado seguimiento a estos hechos. Por ejemplo, las chicas de Juárez, por así decirlo, que hace años fue un tema muy mencionado en México, que a día de hoy se ve que se ha bajado. De ahí podemos saltarnos a otros actos que se han visto aquí en el territorio mexicano, pero la incongruencia es de que los firman, pero no tenemos un hecho claro de que de verdad se están afrontando todas estas pues cosas malas. Otro tema aparte de las personas son las armas y las drogas, pero el gobierno no hace nada aún sabiendo que dejan muchísimo dinero. ¿Tú por qué crees que no toman acciones? Ok, esta pregunta se puede dividir en dos. Vamos por partes a como yo la entiendo. Las armas y las drogas van vinculadas con la trata de personas y te lo explico a continuación. Varios cárteles criminales aquí en México, y tal vez no solo en México, tal vez en todo el mundo, ocupen este acto.
Cuando un grupo criminal fuerte normalmente necesita más gente que trabaje para ellos, y a veces, pues sí, aunque se escuche un poco mal, la gente no sale por así de los pueblos de donde ellos son, o se afilian por ellos amigablemente. Normalmente son trata también de personas, son gente que raptan, que secuestran, o simples migrantes que pasan. Vamos a poner el ejemplo aquí de México, sudamericanos que pasan por el territorio queriendo llegar a Estados Unidos y no llegan. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales los atrapan, los amenazan, los martirizan. ¿Para qué? Para que se hagan trabajadores de ellos, perdón, y a más trabajadores necesitas más herramienta. ¿Cuál es la herramienta de estas personas, de estos grupos? Armas. ¿Y cómo compran las armas? Ilegalmente, ya que aquí en México pues no puedes comercializar armas si no eres la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que ya empezamos ahí dos cosas, trata y las armas. Ahora, ¿cuál es el negocio principal o el que la sociedad cree? Pues sí, las drogas, la marihuana, la cocaína, todas estas sustancias ilícitas es su principal mercado, pero pues tampoco vamos a dejar afuera los secuestros, las extorsiones. Hay algunos cárteles que tienen el poder incluso de hacer golpes de estados, lo cual lleva a, para mí, a mi punto de vista, mezclar estas tres como uno. Ahora, volviendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué el gobierno no hace nada? Porque su legislación se lo prohíbe, son cosas que no están permitidas, no son legales, y obviamente el gobierno no se va a meter con algo ilegal porque sería modificar varias cuestiones anteriores que pues sí perjudicarían muchísimo la estabilidad del país. Se ha mucho en estas últimas semanas o meses, por así decirlo, de la legalización de la marihuana, que sería un golpe directo a estos organizaciones de crimen organizado, pero no ven el contexto que lleva atrás. O sea, ningún narco va a pagar impuestos solo porque la legalices. Ellos la van a seguir traficando y a lo mejor ni siquiera te dan a ti la remuneración que quieres, pero ya la hiciste legal y ya no vas a poder sacar pues estas sanciones que traías contra ellos por estos motivos. Es una pregunta muy fuerte, muy intensa, pero sí, yo creo que por eso el gobierno o el Estado no actúa, porque van contra sus leyes que ya tienen pues previamente establecidas. En caso de que puedas modificar las leyes de tu país, ¿qué cambios harías en ellas para bajar los índices de delincuencia, pero sobre todo del narcotráfico? Pregunta muy sencilla de decirla, pero muy difícil de contestar. Pero intentaré hacerlo. Te lo voy a dividir en varias cuestiones. Vamos a empezar por el narcotráfico y por las sustancias ilegales. Lo primero que se haría sería pues intentar hacer que estas leyes que intentan legalizar cierto producto no simplemente sea una legalización como tal ya ordinaria, que sea un estudio de verdad de aquí hacia atrás, hacia el pasado, hacia la historia de tus leyes, para ver qué te puede afectar y qué no. Porque normalmente lo que hacemos aquí en México es de que se hace una ley, pero simplemente de aquí a futuro, y es el hecho principal. Pero también hay que ver y sobre todo desmenuzar en qué ayudar y en qué no. Esa es una. Dos, las armas. Las armas, yo creo que la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, ha hecho un trabajo, pues por así decirlo, respetable, ya que pues su obligación no es monitorear estas armas. Su obligación como tal es la defensa del país, en el exterior y en el interior. Se podría ayudar a darle, no sé, un peso en apoyo a otra secretaría, tal vez no crearla, pero darle un nexo segundo que ayude a este registro y a este control, sobre todo en las fronteras, que es donde más pasa. Sí es un camino largo, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí se puede implementar. La trata de personas es otro tema. Bueno, en este caso la trata de personas, pues a mí me gustaría mencionar que México, como mencionamos anteriormente, gracias a la ONU ya tiene un buen número de leyes, de tratados que puede utilizar. El problema es que no
no los asientan al 100% como debería. Eso sería una muy buena forma, no crear más, estudiar muy bien y a detalle las leyes que ya tienes y ocuparlas al 100%, porque a veces simplemente los ocupamos al 20, al 50, a lo que llegamos a entender con una simple leída, y no, esto se necesita estudiar sí, de lleno, para que podamos dar mejores utilizaciones, si se puede decir, a estas leyes anteriores, ya que el estar creando una ley para cierta cosa y otra ley para otra, es bueno, es a veces factible, pero se llegan incluso a combinar o a chocar y ya no sabes cuál ley utilizar para un solo problema. Tocando el último tema, que es la delincuencia, es un tema que va a conllevar mucha ambigüedad, ya que hay gente que pide que estos criminales que hacen cosas nefastas pierdan todos sus derechos. Pero ¿qué pasa? Llega a las Naciones Unidas con su Organización de los Derechos Humanos y te dice, ¿sabes qué? No puedes violar sus derechos principales. A mí me gustaría aplicar algo que se hace mucho en los contratos internacionales. Tal vez puede escucharse un poco raro, pero en un contrato internacional, cuando tú violas uno de tus derechos, pierdes todos tus derechos, todos por completos, pero te quedas con tus obligaciones, tu obligación de pagar, tu obligación de mejorar un poco el daño que hiciste. Eso es algo que a mí me gustaría que se implementara, sobre todo ahorita, y sería un buen cambio para, utilizar con mayor frecuencia todo lo que tenemos a la mano. ¿Crees que es un problema del gobierno o de la sociedad, o el problema es de ambas partes? Otra pregunta muy bien hecha, muy bien estudiada, pero igual su respuesta es muy, muy complicada. Yo creo sinceramente que puede ser de ambos casos, del gobierno y de la sociedad. Primeramente, y retomando lo que te acabo de decir, la pregunta anterior, el gobierno tiene muchas cosas de donde apoyarse, muchísimas. No creo que nuestros representantes internacionales ante la ONU o ante otros países sean tontos. Yo creo que por algo lo firmaron, porque saben de la materia, porque saben que nos puede ayudar. El problema, como siempre, es la implementación. La implementación es lo que nos falla muchísimo, lo que nos llega a afectar de sobremanera, y hasta que no logremos hacer una verdadera aplicación, no se va a poder dar esto. Y por parte de la sociedad, yo creo que también es un problema, ya que vemos una ideología muy plantada, y es malo, es hasta de miedo pensarlo, ya que, por ejemplo, tal vez aquí en la Ciudad de México no se vea mucho, pero si tú vas a los estados o vas a otros lugares un poco alejados, los niños ya no piensan en ser doctores, ya no piensan en algo, o sea, deja de llegar a tener un título universitario, en tener un trabajo honorable. Ya mucha de su ideología, no sé si por sus papás o por la cultura en general, ya los orilla a estar pensando en ser narcos, en ser criminales. Nuestra cultura mexicana, sobre todo, y no es por desprestigiar ni por hacer mención en contra de, pero mucha de nuestra música, sobre todo la banda o todos estos géneros que supuestamente vienen de los barrios estos de rancho, te hablan de eso, de querer o aspirar a ser un narcotraficante, y aunque no lo digan explícitamente, tú lo captas, tú llegas a recibir este mensaje de que es mejor, o es una persona mejor pagada y sin esforzarse, un narcotraficante haciendo cosas ilegales, que alguien que se gana el dinero, pues honestamente. Y creo que también ahí tiene mucho que ver la sociedad, nuestra manera de pensar. Yo creo que una persona por sí sola es muy inteligente, y aunque no tenga estudios te puede decir algo lógico, pero ya cuando somos una manada, cuando ya es una cantidad de personas, nos dejamos guiar por ideales de otros, y ahí es cuando la sociedad pierde. Así que yo creo que tiene tanto su culpa el gobierno por no afrontar y no utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance, y también de la sociedad, porque no estamos preparados para algo así. Bueno, muchísimas gracias. Su aportación ha sido muy grande, y que tenga buena tarde.